Amplio debate en torno a la orden ejecutiva de Joe Biden que restringe las solicitudes de asilo en su frontera sur. Se trata de las medidas más duras que el actual gobierno demócrata asume incluso junto a alcaldes del sur de Texas. Ocurre en plena campaña electoral en los Estados Unidos y ante el enorme aumento de la presión migratoria. Vamos en breve por todos los detalles hasta Washington. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. La orden ejecutiva de Biden limitará la entrada diaria de migrantes en la frontera con México. Las restricciones entrarán en vigor cuando el número de cruces ilegales superen los 2.500 en un día, por lo que podrían comenzar inmediatamente. También suspenderá las protecciones a los solicitantes de asilo. En Israel, la discusión de la propuesta de Biden para una tregua en Gaza tensiona aún más la cuerda entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el gabinete de guerra con sus socios de la coalición. Vamos por más detalles hasta Tel Aviv. La Casa Blanca publicó este martes un comunicado sobre los detalles de la orden ejecutiva anunciada el día anterior por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con la norma se quiere reducir el número de solicitantes de asilo en la frontera sur del país. La iniciativa tiene como meta frenar la entrada de migrantes por la frontera con México y supone una de las medidas migratorias más duras que llega en plena campaña para las elecciones de noviembre próximo a la Casa Blanca. La orden permitirá cerrar la frontera una vez que el promedio semanal de detenciones diarias alcance un número de personas que no sea manejable por las autoridades fronterizas. La medida permitirá además deportar a los migrantes que crucen ilegalmente sin tener que procesar antes sus pedidos de asilo. Bueno, vamos a escuchar parte de las declaraciones del presidente Biden a este respecto. Hoy paso de la obstrucción republicana y hago uso de mi autoridad ejecutiva presidencial para hacer lo que pueda hacer por mi cuenta para abordar el problema en la frontera. Hoy anuncio medidas para impedir que los inmigrantes que crucen ilegalmente nuestra frontera sur reciban asilo. Los migrantes no podrán recibir asilo en nuestra frontera sur a menos de que lo soliciten tras haber entrado a través de un proceso legal establecido. Y la gran pregunta es también si alcanzará esto para descomprimir la campaña política, al menos en este tema migratorio. El periodista de Deutsche Welle en Washington, José Díaz Briceño, tiene los detalles hasta ahora. José, ¿cómo ha sido este histórico endurecimiento de las medidas de asilo? Una orden ejecutiva que Biden firma, decíamos, con los alcaldes del sur de Texas. Cuéntanos, por favor. Así es, el presidente Biden se ha hecho acompañar de alcaldes de distintas ciudades de la frontera con México, así como legisladores del propio Capitolio que tienen como la seguridad fronteriza uno de los temas más importantes que enfrentarán este noviembre cuando haya elecciones para presidente y también de renovación del Congreso. Hay que decir que en específico esta orden se basa en la cláusula 212G de la Ley de Naturalización y Ciudadanía de Estados Unidos, que el propio expresidente Donald Trump utilizara repetidamente durante su mandato, incluyendo durante el momento que hizo el veto a la entrada de inmigrantes de países musulmanes. Todo como bien decías, esta orden es considerada la acción más dura de política de restricciones migratorias implementadas por el presidente Biden, y la propia Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos ha dicho, tal como lo hicimos en la administración de Trump, también presentaremos ya una demanda en las cortes estadounidenses para que sea detenida. Se prevé que hoy mismo a las 12 de la noche esta orden entre en vigor, tiempo local en Washington. Se va a judicializar el asunto. Entonces, José, esta orden ejecutiva también suspende la protección inmediata a los solicitantes de asilo. ¿De qué calibre es esa particular decisión? Así es, como bien dices, funcionarios de la Casa Blanca conversaron con periodistas asegurando que también aquellas personas que exijan y muestren temor creíble ante los oficiales al cruzar irregularmente la frontera serán puestos a disposición de aquellos oficiales de asilo, pero los requisitos para poder proceder con sus casos serán mucho más altos. Esto obviamente ha causado mucha preocupación, incluyendo
incluyendo dentro de propios aliados del presidente Joe Biden en el Congreso, como el senador Alex Padilla de California, uno de los latinos que está presente en la Cámara Alta, asegurando de manera dura que Estados Unidos bajo Biden ha abandonado los ideales estadounidenses de protección al refugio y también ha abandonado compromisos internacionales, por lo que le pidió recapacitar y exigió que, así como utiliza su acción ejecutiva para restringir la entrada de migrantes, también acceda a la regularización de muchos indocumentados ya presentes en Estados Unidos. Tema capital y tema también de campaña. Muchas gracias, José Díaz Briceño en Washington. Y quienes están a favor de esta decisión aseguran que se trata de una medida necesaria. Los detractores, en cambio, una decisión que no se entiende para un presidente demócrata. Y ampliamos la perspectiva con Maureen Meyer, quien es además vicepresidenta para programas de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, VOLA por sus siglas. Señora Meyer, bienvenida. Con esto, el presidente Biden termina básicamente refrendando una de las políticas migratorias controversiales de Donald Trump. ¿Qué impacto proyectan ustedes? Pues yo creo que justamente el orden ejecutivo a partir de mañana va a cerrar la frontera al acceso al asilo para cualquier persona que cruza de forma irregular. Claro, hay unas excepciones. No aplica para menores no acompañados, víctimas de trata y víctimas de persecución muy severa, pero la barra para poder calificar para protección es muy alta. Es decir, cualquier persona que quiere buscar protección en Estados Unidos tendría que esperar una cita a través de la aplicación CBP-1 para poder entrar de forma regular a Estados Unidos. Es importante resaltar que esa aplicación solamente tiene 1,450 citas diarias en comparación con una alta demanda. Actualmente hay gente esperando meses para conseguir cita o para poder entrar en Estados Unidos. Entonces también podemos esperar muchas más personas en necesidades de protección, esperando en México, estando sujetos a muchas riesgos de secuestro, extorsión y abusos en México y en situaciones muy precarias, y va a crear una crisis, yo creo que en el lado mexicano, que hay que esperar a ver de qué magnitud. Está claro que la situación no puede seguir así como está sucediendo. Señora Meyer, ¿esperan ustedes también que la situación se judicialice, una estrategia judicial para frenar en términos la decisión del presidente Biden, decisión que recordemos también acompañan otros alcaldes de la frontera sur de Texas? Creo que ya hemos visto que hay varias organizaciones que están diciendo que van a hacer litigio en contra de este orden ejecutivo. Ya se había hecho un litigio en contra de algo parecido del gobernador Trump, que también prohibía la entrada, el acceso al asilo para personas que cruzaban de forma irregular a Estados Unidos, que fue desechado en las cortes. Y yo creo que justamente la base de eso es reconocer que, de acuerdo a la ley de Estados Unidos, cualquier persona que está buscando asilo y que pisa terreno de Estados Unidos tiene derecho a acceder al sistema de asilo independientemente de cómo cruzaba. Entonces, yo creo que es un gran reto de realmente lo que se está implementando es una medida que viola derechos de Estados Unidos, viola su propia ley, y hay que ver qué es lo que deciden las cortes con estos nuevos cambios del gobierno de Biden con este orden ejecutivo. Señora Maureen Meyer, muchas gracias por sus apreciaciones allá en Washington. Y cambiamos de asunto. Los intentos para alcanzar una tregua para Gaza acentúan las tensiones políticas internas en Israel. El diálogo entre las delegaciones de Israel y Hamás no avanza a pesar de la iniciativa presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien propuso, recordemos, hace unos 4 días un plan para liberar los rehenes israelíes y frenar los bombardeos y los combates en la Franja de Gaza. Sin embargo, la línea roja, que de momento parece insalvable para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, es un alto el fuego sin conseguir el objetivo oficial propuesto en la ofensiva militar en Gaza, que es decir, la eliminación de las estructuras de la milicia islamista radical Hamás. 2 partidos ultraortodoxos del gobierno de coalición israelí ya han respaldado públicamente la propuesta de Biden. El presidente de Estados Unidos dijo en una entrevista con la revista Time que hay motivos para creer que Netanyahu está prolongando la guerra en Gaza por su propia supervivencia política.
Bueno, ¿qué significa esto para lo más urgente, que es el alto el fuego para la población gazatí y para la liberación de los rehenes israelíes? En Tel Aviv tenemos a mi compañera, la periodista Maya Siminovich, con los detalles. Maya, saludos. Y decíamos la declaración de una eventual tregua en Gaza, ¿qué pesa más para el primer ministro Benjamin Netanyahu, su gabinete de guerra o sus socios de gobierno? Hola, Jenny. Es una pregunta buena y de no tan difícil, no fue tan fácil respuesta, porque el gabinete de guerra está compuesto solo por 3 personas que tienen voz y voto y otras 2 o 3 que son observadores y no pueden votar. Después está el gobierno, que es donde Netanyahu tiene sus alianzas difíciles. Entonces, si algún acuerdo como este propuesto por Biden o por Israel pasase en el gabinete de guerra, Netanyahu se expone a que los socios que no están de acuerdo con este acuerdo dimitan. Y estos son los socios de la extrema derecha mesiánica. Y eso es lo que se está exponiendo ahora Netanyahu. Si lo aprueban en el gabinete de guerra, puede ser que se lo tire sus socios cuando se retiren del gobierno, como están amenazando que harán. Maya, ¿y cuál es el real alcance de esta tregua que discuten las autoridades israelíes? La propuesta de Biden habla de un alto el fuego temporal de 6 semanas, que no significaría necesariamente, naturalmente, también el fin de la guerra contra Hamás. Bueno, en realidad ese es el extremo que no está nada claro y eso es lo que ha hecho el gabinete de guerra reducido esta tarde. Se ha reunido en urgencia, en emergencia, para exigirle a Estados Unidos garantías de que Hamás sí va a cumplir el intercambio de rehenes que promete, porque Hamás tampoco lo garantiza, y que si eso es así, habría una tregua que todavía tiene que pactarse si va a ser exactamente esos 6 meses o los otros 6 meses, que sería la segunda fase del acuerdo, porque está dividido en 3 fases. Con lo cual, no se sabe exactamente si, o lo que está presionando Israel es a Estados Unidos para que garantice que si Hamás no cumple, por ejemplo, no suelta a todos los rehenes que dice que va a soltar, o no están vivos todos los que ellos suponen que están, o cualquier otro extremo, porque son muchas personas las que aún están cautivas, pues Israel quiere poder reanudar su batalla. Y ahí es importante también recordar que quien se está mostrando favorable a cualquier acuerdo para devolver a los rehenes son los socios ultraortodoxos del gobierno israelí. Los dos partidos ultraortodoxos que tienen 18 escaños, lo cual es muy pesado en el gobierno de Netanyahu y podría contrarrestar a la extrema derecha, como decíamos antes. Maya Siminovich, muchas gracias como siempre en Tel Aviv. Buenas noches. Es una tregua donde 2 potencias árabes desempeñan un papel clave. Hablamos de Egipto y de Qatar y ampliamos desde Doha con el profesor investigador de la Universidad de Qatar, Luciano Zácara. Señor Zácara, profesor, bienvenido. La propuesta de tregua de Biden tiene sus límites. Decíamos, uno de ellos es que se trataría solo de un alto el fuego de 6 semanas. ¿Por qué es apoyada entonces por Egipto y por Qatar, que habían pedido siempre el fin de la guerra en Gaza? Bueno, en principio esta es una tregua que es necesaria. Ya todo el mundo ha dicho que no se puede postergar más, aunque sea una tregua por tiempo limitado, con el objetivo más importante en este momento, que es liberar los rehenes por una parte y permitir el acceso a ayuda humanitaria que ha sido negado en los últimos 6 o 7 meses. Por lo tanto, esta tregua temporal, que como bien ha dicho vuestra colega, se puede extender en una segunda fase por otro tiempo parecido o incluso hacerse permanente, es un paso inicial que tanto Qatar como Egipto y Estados Unidos consideran que es posible y que es una de las cosas que se han tratado de limar, de las diferencias que se han tratado de limar entre las dos posiciones de Israel y Hamás. Hay que recordar que Qatar hace menos de 2 meses demostró su frustración ante la intransigencia de las dos partes para negociar. Y hay que recordar también que a pesar de que la propuesta viene desde Biden, Biden ha dicho que la propuesta es básicamente la propuesta de Israel. Por lo tanto, esta propuesta, que en principio jamás habría visto con buenos ojos, es algo que es posible y por lo tanto Israel, Egipto y Estados Unidos están presionando a los dos y también a la comunidad internacional para que presionen tanto a Israel como a Hamás para que accedan a esta tregua, que aunque sea temporal, es un paso inicial para algo más duradero. Y mientras tanto, las catastróficas consecuencias de esta guerra sigue para la población gazatí. ¿Qué podemos decir, profesor, del papel de Egipto en esta guerra, con la construcción del muro contra los gazatíes, contra el cierre de la frontera mientras el ejército israelí bombardeaba, por ejemplo, Rafah? ¿Qué intereses defiende Egipto en todo esto?
Bueno, Egipto siempre ha estado en una situación muy complicada porque tiene una alianza fundamental con Israel que se ha firmado en el 79 y que está sostenida en parte por el compromiso que tiene con Estados Unidos también. Hay que recordar que Egipto es el segundo país tras Egipto en recibir ayuda militar y financiera por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, no puede tener una postura tan anti-israelí, a pesar que ha hecho incluso una amenaza hace también un mes, algo cerca de un mes, de que podría peligrar ese acuerdo de paz que se ha firmado en el 79. Egipto hay que tener en cuenta que el gobierno de Sisi es un gobierno que ha subido con un golpe de Estado contra un gobierno de Morsi que era de la hermandad musulmana también, que está vinculado a Hamas. Por lo tanto, Egipto no tiene mucho interés de que haya un trasvase ideológico traído a través de palestinos que dejen Gaza y que puedan generar algún inconveniente en el territorio egipcio. Pero también hay que tener en cuenta que Egipto ha estado bajo mucha presión internacional porque en parte el cierre de la frontera del paso de Rafah es en parte por protesta de Egipto ante el control que ejerce Israel desde el lado gazatí de la frontera. Es una posición complicada que también se ha visto presionada por todos lados, tanto desde el punto de vista de la población egipcia como de otros países árabes que han cuestionado un poco digamos, el apoyo que Egipto podría dar a los gazatíes en este momento. Profesor Luciano Zácara, muchas gracias en Qatar. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció este martes la compra de armamento a Estados Unidos por valor de $3.000 millones. La entrega debería comenzar a partir del año 2028 e incluirá 25 cazas F-35. Este avión de combate es considerado el más avanzado del mundo. El anuncio llega en medio de un aumento de la presión de parte de la comunidad internacional para que Estados Unidos deje de vender armas a Israel. Una petición que crece tras la orden de la Corte Internacional de Justicia que exigió a Israel frenar su ofensiva militar en la ciudad de Rafah, en la que hay más de 1 millón de refugiados palestinos. El Parlamento de Eslovenia, país miembro de la Unión Europea y de la OTAN, aprobó este martes un decreto que reconoce a Palestina como Estado tras rechazar una moción de la oposición que proponía aplazar la votación por 30 días más. Eslovenia se suma de esta manera a España, Irlanda y Noruega, que el 28 de mayo pasado reconocieron a Palestina, provocando la indignación de Israel. La propuesta fue aprobada por 52 de los 90 parlamentarios sin participación de la oposición, que boicoteó la sesión. La mayoría de los países miembros de la Unión de Naciones Unidas reconocen el Estado palestino, aunque todavía son pocas las naciones occidentales que lo han hecho. Y las graves inundaciones en los estados federados del sur de Alemania, en Baden-Württemberg y en Baviera también han causado al menos 5 muertos. La situación en Baviera particularmente es muy grave en las zonas próximas al Danubio. La prensa local informó que entre las localidades de Kelheim y Passau se encuentran en el nivel 4 de alerta. Un nivel que define zonas urbanizadas, inundadas en gran medida o la necesidad de un despliegue a gran escala de defensas contra el agua o diques. Las fuertes lluvias de los últimos días han sumergido barrios enteros, carreteras y líneas de ferrocarril. En Baden-Württemberg también se vio gravemente afectado durante el fin de semana, pero las autoridades afirman que las aguas están retrocediendo. Y es noticia aquí también en Alemania el ataque con cuchillo del pasado viernes en Mannheim que acabó con la vida de un policía, que ha reactivado también el debate migratorio a escasos días de las elecciones europeas. El líder de la oposición conservadora, Friedrich Merz, ha pedido un endurecimiento generalizado de la lucha contra el extremismo islamista y, en concreto, que se posibilite la repatriación a países como Siria o Afganistán de las personas que sean condenadas por estos crímenes en Alemania. Y también la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, se ha pronunciado en esa dirección aquí en Berlín. Faeser asegura que lleva meses analizando las posibilidades de repatriar a Afganistán a criminales con condenas graves y lo que ha llamado gente peligrosa procedente de este país. Bueno, escuchemos parte de las declaraciones de la ministra del Interior de Alemania.
Tengo claro que las personas que constituyen una amenaza potencial para la seguridad de Alemania deben ser deportadas rápidamente. También soy muy firme en otro punto, que los intereses de seguridad de Alemania superan claramente los intereses que puedan tener los afectados en quedarse. Quiero dejarlo muy claro y por eso estamos intentando hacer todo lo posible para encontrar la manera de deportar a los criminales y a las personas peligrosas, tanto a Siria como a Afganistán. Palabras duras de la ministra alemana que, sin embargo, no se alejan de la línea de endurecimiento de las leyes migratorias y de asilo que lleva poniendo en práctica este gobierno en los últimos años. Faeser es defensora de acelerar deportaciones de inmigrantes condenados ahora también a estos países donde están suspendidas las repatriaciones por ser considerados países no seguros en los que las personas que lleguen pueden enfrentar, por ejemplo, condenas de muerte. Existen convenios internacionales para evitar estos casos precisamente, convenios que Alemania ha firmado y debe respetar. Además, se da el argumento de que si se confía en el sistema judicial alemán, las penas que se apliquen deberían ser igual de válidas independientemente del origen de los criminales. Otro argumento a tener en cuenta es que incluso si llegan a aplicarse todos estos endurecimientos y se retoman las repatriaciones a países no seguros, eso no significa que se eviten casos como este, que según los investigadores apunta a un caso de radicalización individual de una persona sin antecedentes, casos de lobos solitarios que son casi imposibles de anticipar. En este caso, además, el hombre tiene un derecho de residencia permanente en Alemania porque su mujer tiene nacionalidad alemana. Al margen del debate de las expulsiones, la ministra ha pedido a la sociedad que no caiga en la generalización y la islamofobia. Lo pidió también ayer la ministra de Exteriores, la verde Annalena Baerbock. Ella recordó que todos los extremismos, desde los religiosos a la extrema derecha, solo buscan dividir a la sociedad y dijo: no podemos permitir que triunfen. El primer ministro de India, el nacionalista hindú Narendra Modi, proclamó este martes su victoria en las elecciones generales y podrá iniciar su tercer mandato consecutivo al frente del Ejecutivo. La coalición gobernante alcanzó una estrecha mayoría parlamentaria con 239 escaños, suficientes para gobernar, pero sin el triunfo abrumador que pronosticaban las encuestas. Modi dependerá de sus aliados para desarrollar proyectos o reformar la Constitución y tendrá que gobernar con una oposición que salió fortalecida de estos comicios. Hablamos de economía y lo hacemos con mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Hablamos de Elon Musk. El fabricante de autos eléctricos Tesla se prepara para negociar el salario de su jefe. Cuando el 13 de junio se celebre la próxima Junta General de Accionistas, podrán ser los pequeños accionistas, los que poseen un 44% de las acciones, quienes tomen la última decisión sobre el sueldo del multimillonario empresario. Se someterá a votación un pago de aproximadamente 55.000 millones de dólares. En enero, un juez del estado estadounidense de Delaware declaró inválido el plan de remuneración y varias empresas de inversión han pedido a los accionistas de Tesla que voten en contra del paquete salarial para Elon Musk. Desde entonces, Tesla y Musk han estado intentando convencer a los pequeños accionistas, incluso a través de la plataforma X, que también es propiedad del magnate. No son pocos los que consideran que el paquete salarial que pide Musk es excesivo. Ana Nieto, en Nueva York, la votación ya está en marcha. ¿Cómo defienden Musk y la empresa Tesla, esta multimillonaria compensación? Musk dice que no quiere el dinero, lo que quiere es el control de la empresa con una mayoría de acciones. El pago es en títulos de Tesla. Con ellos planea dirigir la fase de robotización e integración de inteligencia artificial en la empresa. El Consejo de Tesla defiende esta compensación diciendo que Musk llegó a los objetivos que se fijaron en el año 2018 cuando se aprobó por primera vez. Esa fue una compensación que se anuló en enero por parte de un juez. El Consejo dice que cuando a Elon le va bien, se benefician los accionistas y se beneficia Tesla. Sus detractores, como las consultoras ISS, Glass Lewis y los gestores de los fondos de pensiones públicos de la ciudad de Nueva York y de California, creen que la compensación es desproporcionada y piden más independencia del Consejo a la hora de aprobarla. Otros critican las muchas distracciones de Musk, que en las empresas de su órbita como X, XAI, SpaceX. De hecho, hoy la cadena de televisión CNBC ha dicho que Musk pidió a Nvidia, la empresa fabricante de chips para inteligencia artificial, que diera prioridad a los envíos de chips para XAI y X y no para Tesla, cuando es una compañía que dijo que iba a transformar en una referencia de esta naciente tecnología si le daban las acciones.
Ana, estamos acostumbrados a que los directivos cobren grandes sumas de dinero, ¿no? ¿Cómo es de inusual una compensación de este calibre? Lo es, sobre todo cuando las ventas de la empresa no hacen más que caerse ahora que tiene una competencia mucho más fuerte en el nicho de autos eléctricos y cuando la acción de la compañía se ha perdido un 30% en lo que va de año y un 20% si lo veremos con la perspectiva de los 12 últimos meses. Y es elevada incluso para los estándares altos y en crecimiento que hay entre los ejecutivos en empresas de Estados Unidos. De acuerdo a la firma de análisis Equilar y la agencia AP, el pago mediano de los primeros ejecutivos, y con esto el pago mediano es el que queda en la mitad entre el más alto y el más bajo, es de 196 veces más que el de los trabajadores. Y en el año 2022 este ratio se quedaba en 185 veces. La subida se debe sobre todo a lo que se cobra a través de las acciones. Cada consejero delegado ha cobrado una media de 16,3 millones de dólares, 1,5 millones más que el año anterior. Increíble. Muchísimas gracias por añadirnos todas estas informaciones, Ana. El ejército argentino comenzó este martes a repartir parte de las 5.000 toneladas de alimentos retenidas por el gobierno del ultraliberal Javier Milei y que originalmente estaban destinadas a comedores populares. Tras una orden judicial, las entregas de alimentos con fecha de caducidad próxima se alargarán durante las próximas 2 semanas. La Iglesia Católica y varias ONG habían denunciado la retención de esos alimentos por el gobierno como reserva para catástrofes. Para garantizar una logística rápida, eficiente y sin intermediarios, el operativo está contando con la colaboración del ejército. Todo ello ocurre cuando en el primer trimestre de 2024 el indicador de pobreza en Argentina ascendió al 55,5% de la población. Y hasta aquí la economía, Jenny. Quédate con nosotros para revisar ese apunte de deportes y pasó, lo que temía el tenista serbio Novak Djokovic, quien se retiró del Abierto de Francia por una lesión en una rodilla y tras el torneo va a perder ese número 1 del ranking mundial en favor del italiano Jannik Sinner. El serbio de 37 años venció el lunes al argentino Francisco Cerúndolo en octavos en un intenso partido de 5 sets. El ganador de 24 Grand Slams se resbaló, durante el segundo set, haciéndose daño en la rodilla con estas imágenes que estamos viendo y pudo seguir el juego luego de tomar una fuerte dosis de antiinflamatorios. Djokovic, quien sufre un desgarro en el menisco, deja de esta manera un récord de 428 semanas en la cima del tenis mundial. Diría cosas de fútbol, pero serían cosas del tenis, en verdad. Junto a Rosa Casal nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Gracias por acompañarnos. Ya saben que pueden visitarnos en redes sociales. Hasta pronto.